Hoy estamos hablando en soluciones sobre el estreñimiento infantil. ¿Cuán frecuente es esta afección justamente entre esa población? ¿Cuándo se puede comenzar a presentar el estreñimiento en un niño? Para hablar de todo esto nos acompaña el día de hoy una gastroenteróloga infantil o pediatra. Ella es la doctora Carmen Esther López. Bienvenida, doctora. Y la acompaña el doctor Nicolás Cárdenas, pediatra neonatólogo. Bienvenidos. Muchas gracias. Precisamente esto, doctora. ¿Con cuánta frecuencia justamente es el problema para ir al baño o de repente lo que se ve en el pañal, esas heces, la forma, las características de esas heces? ¿Con cuánta frecuencia es eso el motivo de consulta? Es uno de los motivos de consulta mucho más frecuentes, más frecuentes en la consulta del día a día del pediatra. Okay. Y también del gastroenterólogo pediatra. Más o menos la incidencia varía de un trabajo a otro, pero puede llegar hasta el 25% de la población pediátrica. Que es bastante, estamos hablando de uno de cada cuatro niños. Sí, depende de la población y depende, pero más o menos va de un 5 o 10% hasta un 25% de la incidencia del estreñimiento. Entonces es un motivo de consulta muy frecuente. Ahora, ¿es tan frecuente en niños de meses hasta de repente en niños de 2, 3, 4 años, doctor? Es que hay un problema que es la definición de estreñimiento. Por ejemplo, si tú agarras un bebé recién nacido, el bebé recién nacido los primeros días va a evacuar muchas veces al día. Una vez que comienza con la lactancia materna, es muy común que pase 2 y 3 días sin evacuar. Okay. Y eso no es estreñimiento. Okay. Y en esa edad pueden tener cierta cantidad de pujo, y si uno ve que las heces son blandas, que no son en peloticas y todo eso, puede considerar que eso es normal. El problema es que la mamá primeriza, en general, cuando uno da las instrucciones, si no dice ese tipo de cosas, pues ella no va a saber qué es lo que tiene que hacer. Y como no lo sabe, entonces llama diciendo el bebé lleva un día sin haber defecado, eso es gravísimo. Además hay el concepto de que eso se acumula y produce toxinas, una cantidad de mitos. Pero sí es verdad, o sea, hay bebés que hacen con menos frecuencia y es normal. Y esa es una de las cosas más importantes. Obviamente eso no quiere decir que nadie es estreñido, sino que hay que ver la calidad de las heces, la frecuencia y todo eso. Pero muchos de los conceptos no son adecuados. La persona asume que si no va todos los días es estreñimiento y no lo maneja adecuadamente por falta de información. Es decir, que el comportamiento allí, digamos, del tránsito digestivo o intestinal va cambiando de acuerdo a la edad, va evolucionando, doctora, ¿es así? Sí. ¿Cómo pudiéramos describir rápidamente esa evolución? En los recién nacidos, como dijo el doctor, casi que 6 veces al día puede estar. Mi hija hacía hasta 7 veces diarias. Sí. Era normal en ella. Y mucha gente llegaba y me decía, bueno, esa niña debe tener diarrea. No, era normal. Totalmente. Y si es lactancia materna, ahí vemos la consistencia de las heces, que es un concepto importante para hablar de estreñimiento. En los lactantes alimentados al pecho es blanda. Entonces, a veces confunden en que tiene diarrea. No, no tiene diarrea. Así es una evacuación normal en un lactante. A medida que va cambiando la alimentación, también va cambiando las características de las heces. Entonces, en el primer año no es tan frecuente, aunque cuando hay cambio de alimentación, o sea, cuando hay introducción de nuevos alimentos o cambios en la fórmula, puede haber un cambio en el patrón evacuatorio e incluso puede haber estreñimiento. Okay. Entonces ahí tenemos que hablar del concepto de estreñimiento. Ahora, ¿cuánta atención le prestan por lo general los padres a esto del comportamiento en las evacuaciones del niño? Es mucho. O sea, aquí hay varias cosas. En general, hoy en día, normalmente uno tenía una familia extendida, tenía la abuela, la tía que vivía y no sé qué, y todo el mundo sabía cómo atender un bebé. Hoy en día,
la mamá trabaja y en muchísimos casos la abuela trabaja. Yo tengo casos en donde la bisabuela trabaja. Wow. Entonces, la mamá se enfrenta a una educación y un trato con el niño en donde ella tiene que aprender sobre la marcha y no tiene consejo Esa directo. tutela. Y entonces eso la estresa mucho. Entonces muchas mamás, si la cosa no está exactamente como dice el librito, que es una vez al día, cada cuánto tiempo, ya se sale del patrón y eso hace que no lo consideren normal. Y ahí es donde viene el problema. Hay patrones evacuatorios que no son exactamente los normales, pero son normales. Ahora, ahí hago esta pregunta además porque pareciera ser que también existen los casos en los que la madre ve cierto comportamiento de, obviamente, evacuaciones con heces muy duras, muy secas en el niño, y la madre inmediatamente lo que dice es que, bueno, lo que pasa es que yo soy así. Y entonces de repente él lo heredó o ella lo heredó, es normal. Pero cuando hay un antecedente familiar, aumenta la incidencia de estreñimiento. Okay. Si los dos padres son estreñidos, puede tener una incidencia de casi el 50%. Entonces, es bien alta. No se sabe realmente el motivo, si no hay una causa orgánica, o sea, un estreñimiento funcional, todavía no se sabe el motivo real, pero sí, cuando hay antecedentes familiares, aumenta la incidencia de estreñimiento. Ahora, pero debería dejar el problema o dejarse como un poco de lado, sabiendo que, bueno, de repente él es así porque yo soy así. No. Hay madres que esa es la conducta, o sea, que no le hacen mucho caso y llega a ser un drama familiar, porque se va dejando, y cuando es hora de ponerle, o sea, cuando se dan cuenta y le ponen atención, ya es un poquito tarde. ¿Por qué? Porque el niño estreñido va tomando conductas de retenedor. Incluso pueden hacer una danza del estreñido, que se esconden en un rincón, hacen gestos para retener. Y mientras más retiene, más dolor va a producir. Entonces se crea un círculo vicioso, porque para ese niño defecar duele, es doloroso, no es placentero. Y si no es placentero, yo trato, o el niño trata de no evacuar. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta situación? Claro, es retener más, es ponerse heces más duras, más gruesas, más difíciles de evacuar, entonces más dolor. Ese círculo hay que cortarlo, porque si no llega a un momento donde se puede romper, se puede fisurar, mucho más dolor. Entonces hay que prestarle atención. Y si hay un estreñimiento, por ejemplo, hay ocasiones donde hay un estreñimiento agudo, que no es la norma en ese niño, eso hay que verlo en ese momento, porque ese estreñimiento agudo por un medicamento, por algo que pueda haber pasado, se puede hacer crónico si los padres no logran manejarlo de una manera adecuada. No lo atienden debidamente. De eso vamos a profundizar, o sobre eso vamos a profundizar al regreso de esta pausa. Quédense con nosotros. ¿Qué hacer justamente en esos casos? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de tener a un niño así, de no tratarlo a tiempo y de que esta persona crezca pues con este problema de estreñimiento y se haga lamentablemente algo normal en su vida? ¿A qué riesgo se está exponiendo? Ya venimos. Y sin embargo, Aquí estamos hablando de las asociaciones, de las formas de las heces, de cómo deben ser, de la frecuencia, y es información de la que ya usted se va a enterar definitivamente. Estábamos hablando sobre las consecuencias de no atender debidamente el estreñimiento cuando estamos hablando de niños de meses, cuando estamos hablando de esos primeros años de vida, los 2, 3, 4 añitos. ¿Qué pasa cuando de repente el padre no le presta mucha atención al asunto porque dice, bueno, pero es que yo soy igual y aquí estoy y no me ha pasado nada? Pero en efecto sí hay consecuencias serias, inclusive ya cuando se acerca la adolescencia, entrada a la adultez. La persona puede estar, entiendo, doctora, más predispuesta a desarrollar hemorroides, ¿no? Claro. A tener una fisura anal, de la que usted ya conversaba, a tener un fecaloma. Vamos a definir qué es esto, por favor. Un fecaloma es
una retención, unas heces que se han vuelto muy duras, muy secas y forman como una especie de tumor que no es real, y esto cuando ocurre, por ejemplo, yo tuve un paciente que al ver una película, y esto es importante que los papás sepan, vio una película en televisión donde salía una rata por el inodoro. Ese paciente estuvo un mes sin evacuar. Por supuesto, hizo un fecaloma. Ese fecaloma es esa retención de esas heces, que son muy duras, muy secas, y muchas veces no se pueden y no responden al tratamiento de enemas o tratamiento oral, y la extracción tiene que ser extracción manual bajo anestesia general. Wow. Entonces, porque son muy duras. Manual, o sea, sobre el abdomen, extrayéndola, tiene que ser bajo anestesia general porque es muy doloroso. Entonces, tiene consecuencias, y tiene consecuencias también incluso sociales, porque el estreñido puede tener una incontinencia fecal, y esto no es voluntario, no lo puede controlar voluntariamente. No puede controlar esta incontinencia, y socialmente con sus amiguitos, de repente huele mal, van a decir, ese niñito siempre huele mal, ese niñito tiene no sé qué, pero es eso, los papás suelen pegarle porque lo regañan, pero no lo puede controlar, esto es algo involuntario. Lo que tienen que hacer es controlar ese hábito intestinal para poder controlar la incontinencia fecal. ¿Y el tipo de heces que se derivan de esa incontinencia fecal son esas heces son duras líquidas? o es líquida? Líquidas, Hacia allá iba. pero tienen unas heces secas en toda la ampolla, en la ampolla rectal, sigmoide, que estas heces líquidas van como por Pasando entre rebosamiento la y van pared exactamente. del colon, se Se filtran, exactamente. pero no lo pueden controlar. Eso es algo que es involuntario. Y es algo derivado de aguantar tanto, Exactamente. precisamente, ese deseo de la descarga fecal. Es importante. Ujú. Hay algo también que es interesante acá, doctora. La persona que es estreñida, que por lo general un adulto estreñido quizás fue un niño estreñido, mal atendido, ¿es más propensa a desarrollar cáncer de colon? Yo no veo cáncer de colon, o sea, Ok. no, porque a esta edad es muy raro que se vea cáncer de colon. Claro, pero Si más acaso adelante, en etapas digamos, podría mucho más ser, avanzadas de la vida. podría ser por los hábitos. Sobre todo también se pueden desarrollar divertículos en el colon, Ok. esas cosas, pero esas son más patologías, enfermedades del adulto. En los niños, lo que se ve es esta... E influye también, entiendo, doctor, en el carácter del niño, en la irritabilidad que muchas veces el niño puede tener. Sí, lo vas a notar en la pérdida de la paciencia, está más respondón, porque se siente mal, la barriga le duele, y muchas veces la primera noción de que hay un estreñimiento, sobre todo en niños más grandes, que la mamá no los ve tanto cuando van al baño, es el dolor abdominal. Okay. Se quejan de un dolor abdominal continuo, que es el caso típico del niñito que en la mañana se queja de dolor abdominal. Eso es porque tú no quieres ir para el colegio. Y si la mamá ve un poquito más, se da cuenta de que sí, lo que tiene es que no está defecando con la frecuencia adecuada. Importante. Doctora, ¿qué se considera entonces estreñimiento y qué no lo es en los niños? Exacto. El estreñimiento es 2 movimientos intestinales o 2 defecaciones o menos por semana. Puede tener, fíjate, puede ser 2 de cada una de estas cosas que que te voy a nombrar, o más. O sea, Okay. puede estar Mínimo presente 2. 2. Un episodio de incontinencia fecal de la que acabamos de hablar por semana, Okay. dolor abdominal, incluso una proctalgia, dolor a nivel del recto cuando está lleno, esas conductas retentivas de que se esconden, o pueden tener una retención voluntaria. O sea, la retención es voluntaria, no. El niño Cuando el dice, niño dice, no quiero hacer. no quiero porque me va a doler. Uh-huh. Un volumen de heces
aumentado a nivel de la ampolla rectal. La ampolla rectal tiene que estar vacía o debe estar vacía. Cuando el paciente va a la consulta y se hace un tacto rectal, se ve que la ampolla está llena y está llena de heces duras, secas, y el volumen de las heces. Cuando hay un volumen de heces grande, un grueso, o sea que son heces gruesas, que muchas veces también tapan el inodoro, todas estas cosas definen a un niño estreñido y que esté por lo menos más de un mes con esta sintomatología. Eso define a un niño estreñido. Es decir, que no que porque pase en una sola oportunidad o en un episodio de entre 2 semanas, uno puede decir, no, sí, mi hijo ya sufre de estreñimiento. No, pero hay que estar alerta porque un episodio agudo puede volverse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los niños que le tienen pañalitis o algo de eso, de repente les duele cuando evacúan. Y entonces eso hace que el niño retenga. Entonces, una cosa aguda puede convertirse en un estreñimiento funcional crónico. Importante también aclarar ese punto, doctor. Los episodios agudos, a veces, las heces producen fisuras. Y las fisuras son pequeñas roturas a nivel del ano y eso produce dolor en la defecación. Entonces el niño, para no sentir el dolor, empieza a tratar de retener y entonces se convierte en un círculo vicioso porque como las heces cada vez se hacen más duras, cuando defeca tiene más dolor y entonces no hay manera. Entonces eso requiere ablandar las heces, una dieta con mucha fibra, una cantidad de cosas que son el tratamiento. Pero es importante que las mamás estén pendientes y muchas veces lo primero que uno va a ver son pequeños hilitos de sangre que se ven en el pañal o o inclusive cuando limpian al niño. Ahí viene otra vez, si el niño es suficientemente grande, puede ser que no se sepa. Entonces es una cosa importante, si sospecha que es estreñido, preguntar si a veces tiene sangre cuando se limpia. Exacto, o de repente intentar revisar, ¿no? Una cosa importante también es que la evacuación tiene que ser una evacuación efectiva, porque a veces la mamá dice, no, sí, él va todos los días, ¿y cómo va? No, sí, él hace unas bolitas, como 3 bolitas. Esa no es una defecación efectiva. Entonces, ¿qué es entonces una defecación efectiva? Ok, un volumen de heces, esos son, a veces dicen, no, fue un taponcito. O sea, es que las mamás a veces creen que porque va todos los días y hacen unas heces tipo redonditas, bolitas duras, compactas, es una... ¿Como del tamaño de una pelotica de golf o de ping-pong? O más pequeñas, porque a veces más pequeñas, sí. Entonces, dicen, no, sí, va todos los días. No, no es una evacuación efectiva porque ese colon está lleno y porque esa ampolla está llena y no hay un vaciamiento efectivo de ese colon. Entonces, las características de las heces es importante interrogarlo, saberlo, y en los niños más grandes ellos pueden decir, en los niños más pequeños es importante que los papás sepan que no porque tenga un hábito diario tiene una evacuación efectiva. Depende de la cantidad de las heces y las características de las heces. Me lleva eso también a otra pregunta importante. ¿Existe de repente una cantidad u horario normal para estas deposiciones para que el niño evacúe? Horario no. O sea, la gente tiene un hábito evacuatorio. Siempre que no sea nocturno, que se levante el niño de la cama, o sea, exacto. Durante el día. A las 2 de la mañana es anormal que tenga el hábito evacuatorio, pero digamos, durante las horas del día es normal a cualquier hora. Y esto tiene mucho que ver con la actividad de la casa y la manera como vive la gente en la casa, sobre todo en la Caracas de hoy en día, que es un sitio altamente estresante. Hay personas que dicen, no, bueno, pero es que si el niño está yendo una sola vez al día, entonces debe ser que está estreñido. Pues no. Lo ideal sería, como ya lo comentábamos en la pausa anterior, que la persona vaya al baño o el niño vaya al baño cada vez que tenga una comida fuerte. Ahora, hay niños que van una sola vez al día y no por eso están estreñidos. Totalmente. Tenemos que hacer la pausa. Puede que vayan una vez cada 2 días y no están estreñidos. Y no están estreñidos. Entonces, allí es donde vale la pena hacer énfasis. Al regreso vamos a hablar de qué causa el estreñimiento, más allá de repente de esa herencia que puede venir de papá, de mamá o de ambos,
¿Qué estamos haciendo que está ocasionando ese estreñimiento en el niño? Ya venimos. Continuamos en Soluciones. Vamos a leer algunos comentarios que nos llegan a través de la cuenta en Twitter, @SolucionesGB. Gabriela Villarroel nos pregunta por acá, soluciones de estreñimiento. Mi bebé tiene un mes de lactancia materna tiene lactancia materna y él va todos los días, varias veces, pero noto molestia. ¿Pudiera ser esto síntoma de estreñimiento? No. Para nada. No necesariamente. Los bebés de un mes pueden pujar y a veces hacen mucho ruido. Si las heces son blandas y el bebé está yendo varias veces y come normalmente, no se ve ningún otro problema, lo más probable es que no tenga nada. Aquí voy a hacer un paréntesis antes de seguir leyendo los comentarios del Twitter, porque precisamente hay un término que hemos utilizado muchísimo hoy y se presta a algunas interpretaciones, digamos, muy ambiguas. Esto de las heces blandas, heces secas, heces duras, heces blandas. Hay un pequeño cuadro que ustedes lo pueden conseguir con mucha facilidad en internet, se llama la escala de heces de Bristol, nos lo recomendó la doctora. Además quisiera que pues lo visualizáramos en este momento y que la doctora nos explique pues qué es lo que tenemos acá y cómo deberían ser, digamos, las heces normalmente. En la escala de Bristol tenemos desde el tipo 1 hasta el tipo 7. Hasta el tipo 7, que son. El tipo 1 son las heces secas, muy duras, que son estilo bolitas y muy compactas. El tipo 2 son las mismas heces gruesas, pero no están separadas, pero son así como especie de esas bolitas, pero están pegadas una con otra y hace un bolo fecal muy ancho, muy grueso. Estos dos primeros tipos son totalmente anormales y son de los pacientes estreñidos. Unas heces normales van el tipo 3 y el tipo 4, que son ese tipo de heces, tipo salchicha, tipo alargado, que es una heces suave, pastosa. Los siguientes tipos, unas heces separadas, como en unos grumos separados donde tú puedes ver que está mezclado entre líquido y sólido, pero separados, y así con como bordes de repente irregulares. Exactamente. Y siguiendo con los otros que son más blandas, tipo unas sopas licuadas, dependiendo de la edad también, esas sopas licuadas, eso no es normal en los pacientes más grandecitos. Y en las líquidas, completamente líquidas, que tampoco son normales. Allí hablamos de que hay un cuadro diarreico. Sí, y en las blandas también puede haber, dependiendo de la edad, porque un recién nacido, unas heces blandas, eso es completamente normal. Sobre todo si están bajo lactancia materna. Claro. Cuando el niño tiene lactancia por fórmula, ¿cómo son las heces? Cambia el color y cambia la consistencia. ¿Son más pastosas? Pueden ser más pastosas e inclusive aparece el color verde en muchas oportunidades por falta de líquido. Entonces, también nos dice por acá entonces la doctora, para ir concluyendo este punto, lo normal en un niño y quizás también en un adulto es que las deposiciones o las heces sean de tipo 3 o tipo 4, que es lo que tienen acá en pantalla en estos momentos. Son como las tipo 3, como nos dice por acá el cuadro, como una salchicha pero con rajaduras en la superficie, y la tipo 4 es como una viborita suave y blanda, que se ve que es como una pastica, pero que tiene algo de forma, por decirlo así. Bueno, concluyendo con ese punto, voy de nuevo a los comentarios que nos llegan por acá a través de la cuenta en Twitter, @SolucionesGB, porque hay definitivamente preguntas interesantes, como la que por ejemplo nos hace Tamara Blanco, aquí la tenemos, dice, vivo pendiente porque mi hijo de 6 años dura hasta 4 días sin ir al baño y debo estar ayudándolo con medicamentos naturales. ¿Eso es normal? No. O sea, es raro que dure 4 días sin ir al baño. Ahí debe ser evaluado por su pediatra y en caso de que se note algún problema, puede ser que necesite una referencia a un gastroenterólogo pediatra. Esto de la medicación natural, ¿hasta qué punto es recomendable? Depende
lo natural que utilice. Ok. Porque si tú me dices que usa naturalmente una dieta alta en fibra, Exacto. eso es Que le da recomendable. lechosa, que le da de Claro. repente la arepita pero con afrecho, cosas Sí. así. Una cosa importante con el afrecho, porque todo el mundo dice el afrecho, pero el afrecho hay que hidratarlo. Mm, El afrecho lo tienen que remojar durante la noche, le puedes dar un hervor en la mañana, esa agua la desechas, utilizas ese afrecho hidratado y con eso puedes hacer la arepita y puedes incluso agregarlo a sopas o lo que sea, pero hidratado, porque es un afrecho seco, puede compactar más las es heces. decir, el efecto contrario. Exactamente. Entonces, tienes que hidratar ese afrecho primero porque es muy seco, es una fibra muy seca, entonces tienes que hidratar. Utilizar, Las frutas ajá. tienen que ser enteras. O sea, el niño que mastique la fruta, no jugos. Eso es importantísimo, algo que también iba a preguntar ya en unos minutos. Utilizar de repente cereales, avena, para hacer las arepitas, mezclarlo con la harina de Es la muy arepa, bueno. en la masita. El cereal integral, Ok. porque la fibra del cereal está en la concha Ok. y el cereal integral tiene su concha. Si usamos la harina sin esa conchita, no hacemos nada. Entonces, el cereal integral es una de las cosas que más fibras tiene. Rallarle zanahoria a la arepita pudiera funcionar. Puede, sí, claro. Sí, ¿Sirve esto como sirve, fibra? sí, claro. Cualquiera de los vegetales que se pueda añadir que no esté en sopa o licuado sirve. Y con lo de la fruta es importante, ya inclusive en este momento la recomendación es dar las frutas enteras y no dar jugos durante el primer año. El jugo se usa para iniciar el acceso a la fruta, pero el jugo es mucho contenido de azúcar y no tiene fibra. Entonces no logramos ninguna de las dos cosas que queremos. En las madres que dicen, bueno, pero es que ¿cómo hago si mi hijo no tiene ni un diente? Estoy empezando, déselo Pero- papilla. Triturado. Sí, triturado, con un tenedor, aplastadito. con un tenedor triturado, no licuado, triturado con un tenedor y cucharilla. El uso de la cucharilla también en los lactantes. ¿Por qué es no muy bueno, licuado, doctora? porque destruye Pierde la fibra. Interesante. Ok, nos dice por acá también, vamos a leer otro comentario. Noemí, buen día, tengo morochos, uno defeca todos los días y el otro pasa 2 y 3 días sin ir, le pongo supositorios. Sí, el supositorio puede ayudar, pero tiene que, pero no, ya a esta edad, eso se puede usar en un evento agudo, pero para hacerlo continuamente es preferible que use, o sea, primero que consulte y que use una medicación que le indiquen. ¿Por qué? Porque tiene que hacer que ese colon regrese a su tamaño original, porque es un colon que está distendido y como está distendido, necesita mayores volúmenes para estimularse y tener esa sensación de querer, del deseo de evacuar. Entonces necesita mayor volumen. Entonces ese colon necesita que tenga unas heces más suaves, con menos volúmenes para que vaya a su tamaño original y con menos volúmenes se estimule. Ok. Entonces necesita que vaya a la consulta. Definitivamente. Y Del no pediatra. abusar del supositorio. ¿Cuáles son No, las el consecuencias? supositorio lo puedes usar conjuntamente cuando primero una medicación no es efectiva al principio o cuando hay un evento agudo como una intervención quirúrgica que los niñitos tienen miedo de evacuar por miedo al dolor. Ok. Entonces tú puedes usar en ese evento ese supositorio. En los niños lactantes chiquitines también lo puedes usar para ayudar, pero para estimularlo, porque a veces hay algo que se llama una disquinesia del lactante, que hay una incoordinación entre la presión que ejerce intraabdominal y la relajación que ejerce en el esfínter, entonces no pueden relajar. A veces hace falta nada más que con el supositorio estimular para que relajen el esfínter y ya, Que es evacúan. los niños que vemos que pujan, pero no pueden evacuar. Exacto, pero tú los estimulas y ves que las heces son unas heces blandas, completamente normales. Ah, bueno, eso es una disquinesia del lactante. Hay pediatras que recomiendan incluso a veces que se puede hacer la estimulación con la puntita del termómetro rectal. Sí, o sea, tienes que ponerle algún tipo de lubricante, Ok. vaselina, glicerina, cualquier cosa de esa. Pero es exactamente lo mismo que estás haciendo con el supositorio. Ok. Una pregunta rápida porque hablamos otra vez del asunto del estreñimiento agudo. ¿Cómo identificar un cuadro de estreñimiento agudo y cómo saber si es que el niño sencillamente tiene 2 días sin ir al baño porque
es normal? Bueno, es un niño que viene con un hábito intestinal normal, con unas heces de consistencia normal, ya sabemos lo que es normal, pero en un evento agudo que puede ser un viaje, un cambio, una intervención quirúrgica, algo que cambia en su medio, en su entorno, puede hacer que ese niño lo tranca, en ese momento, como dice uno. exactamente. Sí, sí. Entonces, en ese trancado vemos o se interviene en el sentido de que, bueno, le doy algo para que evacúe y ya está, y se resuelve, que generalmente puede ser así, pero no, si no se interviene o los padres no lo manejan de una manera adecuada, a veces la intervención solamente es, mira, le aumento las ciruelas en la dieta y ya, listo. Ese niño sí, Además, o sea, no qué necesitas maravilloso. un medicamento, muchas veces modificando la dieta, ya ese niño... Importante ese tema de la dieta del que ya vamos a hablar. Elsis Rodríguez nos dice, diagnóstico en niños de 1 año y medio, colon estrecho, le cuesta evacuar, para ello toma diario medicamento. ¿Esto mejora? ¿Cómo? ¿Qué significa colon estrecho? Pues no lo sabemos, así nos los hace llegar Elsis Rodríguez. Esperemos que de repente nos envíe que, ya otro comentario dándonos un hay poco más de varios detalle. diagnósticos de cosas distintas que pueden ser eso. Hay unos que requieren tratamiento hasta quirúrgico, hay otros que mejoran. Entonces, es importantísimo el nombre real de la patología. Además, estamos hablando, y quiero aclararlo, estamos hablando de un estreñimiento funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño no tiene una patología diferente como un megacolon congénito, o sea, no tiene cosas que son alteraciones anatómicas de ninguna naturaleza, sino que es un niño que es completamente normal, pero tiene un estreñimiento funcional. Uno ve generalmente en la consulta, cuando el paciente llega con el interrogatorio del examen físico, más o menos pues se orienta y se orienta muchísimo. En el examen físico, si uno ve el abdomen, que no esté distendido, la columna lumbosacra, es importante en las mamás porque hay niños que tienen alteraciones anatómicas ocultas de la columna que no se ven, o esos lunares que están en la parte posterior, en la región posterior de la columna lumbosacra, o que a veces tienen incluso hasta vellitos. Esas son cosas importantes porque esas son alteraciones anatómicas que pueden hacer que ese niño sea estreñido y son ocultas. O sea, entonces, pero esto no es de esto de lo que estamos hablando de un niño normal que tiene un estreñimiento funcional. Exacto, porque entiendo que entre otras causas orgánicas asociadas al estreñimiento infantil podemos encontrar esto que usted hablaba, doctora, alteraciones anatómicas, alteraciones de colon y recto. Entiendo que allí entra el caso del megacolon, por ejemplo, el hipotiroidismo, también asociado también al estreñimiento, la intolerancia a la lactosa también está asociada. No, fíjate, bueno, aquí hay que ver, intolerancia a la lactosa ocurre en eventos de diarrea aguda y le producen más bien diarrea y prolongan las diarreas. La alergia a la proteína de la leche de vaca sí puede producir estreñimiento. Que son cosas diferentes, intolerancia y alergia. Ya eso lo hemos hablado en este espacio. ¿Diabetes? Diabetes se ve asociada a estreñimiento. Sí, pero más que todo en el adulto, pero sí está asociado. Y usted dirá entonces, bueno, si estamos hablando de un estreñimiento por causas funcionales, ¿cuáles son esas causas funcionales? Y aquí entra en juego pues muchísimas cosas. Tiene que ver la dieta, tiene que ver el estilo de vida, el sedentarismo, el trato o cómo fue ese aprendizaje de esos hábitos de, por ejemplo, ir al baño, hábitos de higiene. Exactamente. Es importante en los niños cuando están dejando el pañal. Si es muy precoz, esas mamás pueden hacer que ese niño sea estreñido. Importantísimo eso. ¿Cómo identificar en qué momento o cuál es el momento adecuado? De todo eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Además, qué comer, qué darle al niño, qué no. Ana Ladera nos dice por acá, buen día. Mi hijo tiene 2 años y medio, se esconde y corre para evacuar. La vacinilla le tiene fobia, el baño para evacuar, bueno, llora y sus heces viven con sangre y en oportunidades ha sido traumático por salir pues un pupú largo, grueso y grande para la edad. Su alimentación es equilibrada y toma fibra.
Esto pues es un caso a todas luces de estreñimiento. Totalmente, y tiene una conducta retenedora y una danza. Eso que ella describe es la danza del niño estreñido. Ok, pero fíjense que dice que la dieta es, la alimentación es equilibrada y toma fibra. Sí, Entonces, ¿qué que puede muchas estar veces- pasando así allí? Es que muchas veces no responden a la fibra. O sea, no responden a la fibra. Entonces hay que hacer, tiene que recibir tratamiento y tratamiento por largo periodo de tiempo, meses o años, y tiene que ver, si este paciente no responde a este tratamiento, pues habría que hacer otro tipo de exploraciones. Ok. Pero el estreñimiento funcional suele corregirse con tratamiento, con dieta, con hábitos, con ejercicio, suele resolverse. Pero las mamás tienen que estar conscientes que el tratamiento es durante mucho tiempo. Es decir, tienen que llenarse de paciencia. Sí. Ahora, muchas veces evitar o prevenir la llegada a esa etapa crónica de la enfermedad Claro. o de la condición puede ser el detectar tempranamente Claro. un estreñimiento agudo. Claro, ¿no? claro. Para que esto no se vuelva algo crónico. El niño tiene que hacerse consciente que el acto de defecación no duele, no es doloroso. Y para que eso lo pueda integrar, tiene que recibir tratamiento, hacerle ver que tiene que estar cómodo al momento de defecar, tiene que sentir que no se va a ir para abajo y para dentro del inodoro, porque tiene que estar con un banquito en los pies para ayudar a la flexión de las piernas y hacer que la defecación sea más fisiológica. Más natural. Exactamente. Porque la posición es también importante. Importante, sí. Entonces, él tiene que estar cómodo. Hay niños estreñidos que se quieren desvestir. Desvístaselo, eso no pasa nada. Pero... rodillas a la altura del abdomen, quizás o un poquito más alto, por eso es el Ok. banquito, para que pueda... como en posición de cuclilla. exactamente. Esa es la forma más natural. La posición normal hubiera sido en cuclillas. Ok. Sí, por eso ese es el objetivo que se logra con el banquito. Cuando a un niño le cuesta hacer, de repente puede ser una opción, quizás no sé qué tan desesperada, en la casa, ponerlo inclusive en el piso y hacer que se ponga en cuclillas. Bueno, la cosa O es quizás que pudiera eso terminar siendo más traumático. sí, porque bueno, hay niños que prefieren hacerlo en el pañal precisamente por eso y no quieren dejar, o sea, tú le Porque pones el pueden pañal, lo adoptar la hacen, le quitas el posición. pañal, no hace. Claro. Entonces, por la posición. Pero hay que hacer que ellos se sientan que están cómodos. Esto es mucha paciencia y hacer que sean blandas esas heces para que ellos no sientan dolor. Y no ejercer presión sobre el niño. No Eso convertir es importante. eso en un hecho trágico en la familia, porque hay mucha presión a que vaya al baño normalmente, y porque mientras más rápido lo hagan, menos problemas hay desde muchísimos puntos de vista para la mamá. Y hoy en día son menos pañales, entonces eso también tiene que ver Está obligando a con muchos todo. padres a hacer que los niños vayan al baño, dejen el pañal en Entonces etapas más se tempranas. convierte en un entrenamiento militar que produce los problemas. ¿Cómo saber, doctora, cuándo es el momento en el que el niño ya debe comenzar a ir solo al baño? ¿O Fíjate, debe dejar el pañal? La edad de dejar el pañal es entre los 2 años y 3. Incluso 3 es un poquito lejos, pero después de los 2 años, hay mamás que empiezan a entrenar a los niños después del año. Eso es muy precoz. Y el niño pues puede hacerse estreñido. E incluso niños que han tenido un episodio de estreñimiento, que acuden al médico, se rescata y luego, bueno, deja ese tratamiento, deja y se controla bien, ese niño, yo prefiero que deje el pañal solo, o sea, él solito, que él llega a dejarlo, va avisando poco a poco, a que la mamá lo esté presionando, educándolo, no sé qué, para que deje el pañal pronto. La situación ahorita de los pañales es una cosa grave y las mamás quieren que rápidamente dejen el pañal, pero eso trae consecuencias. Ok, Yasfra Gonza nos dice por acá, 83. Buen día, mi bebé es de 1 mes, no ha evacuado desde hace 2 días. ¿Alguna solución para ayudarla? Muchas gracias. Eso requiere mucha información extra.
está con lactancia materna exclusiva, está con lactancia materna y fórmula, está teniendo incomodidad o no teniendo incomodidad. Todo ese tipo de cosas cambian el diagnóstico. Pero si el bebé está recibiendo o la bebé está recibiendo lactancia materna exclusiva y no tiene incomodidad, no debería haber ningún problema. Tenga paciencia, en algún momento ella hará. Sí. Dulce Seijas nos dice por acá, mi bebé de 5 meses y medio la coloqué en el vasito y comenzó a hacer allí, eso le puede afectar las hemorroides o algo que me dicen, está muy pequeña para sentarla. Ya hemos hablado de eso. Totalmente. Tortas Madeleine nos dice, mi hijo desde que nació tiene fobia a sentarse en la poseta, desde que nació, y ya tiene 10 años y se sube a la poseta y hace en cuclillas y hace muy duro y no le gustan los vegetales. ¿Qué hacer en esos casos? La dieta se puede introducir de una manera divertida a los niños. ¿Cómo? Para hacer que con colores, con vegetales de colores, zanahorias es naranja, una remolacha es roja, un brócoli es verde, unas vainitas son verdes, y puedes hacer algo divertido, una especie de pastel con vegetales, cosas que ellos puedan comer, unas torticas, qué sé yo, cualquier cosa que pueda tener el vegetal y la fibra incluido. Okay. Y es educación. Realmente, si hay una casa donde se coma vegetales y frutas, ese niño va a comer vegetales y frutas. Es educación y entrenamiento para los padres y para los niños. Y para los niños. Si son padres que sufren de estreñimiento, pero queremos prevenir el estreñimiento en el hijo, de repente, ¿cómo debe ser la alimentación o qué tipo de alimentos deberían darse en menor cantidad? No es en menor cantidad, es que tienes que tener una alimentación balanceada con mucha fibra. Pero, por ejemplo, los lácteos, doctor. Es que uno puede tomar lácteos, el problema es que si yo lo único que tomo son lácteos, entonces no tengo fibra. Pero ya a partir después de los 6 meses, se deben empezar a introducir el resto de los alimentos poco a poco. Las frutas, las frutas, los vegetales, todo ese tipo de cosas. Y la tendencia es a no usar cosas licuadas, cosas en crema, todo eso, porque es verdad, es muy fácil al principio, pero la idea es usarlo como una introducción a la dieta, no como la dieta, porque si el bebé toma sopa licuada todo el tiempo, es mucho más difícil llevar a la dieta. A uno le llegan bebés de 1 año y hasta más, que muchas veces uno habla con la mamá y la mamá se lo da todo licuado. Entonces uno llega un momento y le dice, usted tiene pensado regalarle una licuadora portátil para la luna de miel, porque o sea, también hay que entender que es mucho más fácil. Es un niño que no come una cantidad de cosas y que si yo agarro, meto todo en la licuadora y lo convierto en una sopa y se lo doy con 2 teteros, se lo toma, yo me siento que le estoy dando carne, le estoy dando pollo, es la responsabilidad del padre entonces también educar el colon del niño, el intestino, todo lo que es ese y muchos de los padres comen cosas de ese tipo, comen puros batidos y cosas de ese tipo, licuados, y ellos creen que están haciendo una cosa absolutamente normal y buena para el bebé. A veces hay que cambiarle la dieta a la familia para que el bebé mejore. A ver si nos da chance de terminar con estos comentarios. Mari Venezuela nos dice, mi hijo tiene 4 años y todos los síntomas que describió la doctora, ¿cómo pudiese cambiar ese hábito? Lo primero que tiene que hacer es acudir a un pediatra. Totalmente. María Elvis Martínez, en 1407, nos dice, mi bebé tiene 3 meses y hace una vez al día y con consistencia a veces líquida y otras veces espesa. Él toma fórmula y tetica, ¿es normal? Sí. Puede ser normal. Nos dice también Giselle y Pepito, buenos días, mi hijo tiene 4 años y a veces está jugando y se aguanta las ganas de ir al baño, pienso yo, cuando lo voy a bañar siempre tiene su ropa interior sucia, pero no mucho y lo hace con frecuencia. Hay que aclarar bien si eso no es una incontinencia fecal por estreñimiento. Okay. O si es que el niño está muy ocupado jugando y no evacúa.
hay que hacer esa diferencia. Pero eso requiere que lo vea Sí. el Requiere una pediatra. evaluación de un especialista definitivamente. Sí, así Muchísimas es. gracias a ambos por habernos acompañado durante la mañana de hoy. Yo creo que acá el principal mensaje es que si queremos prevenir algo, digamos, tan incómodo para todos, no solamente para el niño, sino también como para el resto de la familia, como lo es el estreñimiento en esta etapa infantil, y prevenir obviamente las consecuencias que esto pueda tener a futuro en ese individuo, definitivamente tenemos que comenzar por una dieta muy balanceada, rica en fibras, tratar de promover también la ingesta muchísimo de agua en los niños, eso es importante. Promover la actividad física en el niño. Para nada nos sirven estos niños ahora sedentarios que están todo el día frente al televisor o sentados jugando con un artefacto electrónico. Hay que hacer cambios definitivamente y estar muy pendientes, sobre todo cuando hay eventos traumáticos, cuando nos mudamos, cuando nos vamos de viaje, que cambiamos de casa, que cambiamos de baño. Si el niño deja de hacer, pudiéramos estar quizás frente a un cuadro de estreñimiento agudo que hay que atender de inmediato para que no se convierta en algo crónico. Muchísimas gracias. Exacto. Nos vemos mañana, amigos. Los dejo con las maravillosas mujeres en todo. Recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema.